Universitaria. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema de comunicación interna. Sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia. Quiero, para empezar, que podamos ver juntos un video sobre el tema. Voy a compartirlo aquí. En el chat pueden encontrar la dirección.
Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la conferencia, entonces, bienvenidos. Hemos visto en el video algunos puntos claves en cuanto a la comunicación interna. Disculpas por algunos problemas con el audio, pero bueno, todos esos puntos claves, no se preocupen, los vamos a desarrollar en la conferencia, ¿sí? ¿Qué es comunicación interna? Pero vamos a empezar por comunicación. ¿Qué es la comunicación? Hablando de los seres humanos, hablamos de una necesidad de comunicarnos, de poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, comunicarnos de una manera clara, oportuna, poder comunicarnos con libertad. Bueno, estos mismos principios que rigen para la comunicación entre nosotros, en la sociedad, son los mismos que se aplican en la comunicación interna. Porque recordemos que las organizaciones son personas, ¿sí? Las organizaciones no son el grupo de inversionistas, no son el edificio, las organizaciones son personas. Entonces, los principios de la comunicación interna son exactamente los mismos. Poder expresarnos, poder compartir nuestras ideas y poder realmente compartir qué es lo que sentimos, cómo podemos aportar. Entonces, hablando de comunicación interna, es el conjunto de acciones, vemos aquí en la primera parte, es información, sí, claro que es información, y también es fomento del diálogo, ¿sí? Eso básicamente es la comunicación interna. La dirección de la organización es la que se encarga de ejecutar precisamente todas estas acciones, de gestionar esta información, de fomentar el diálogo en toda la organización. Y lo hace a través de sus colaboradores. Eh, los colaboradores en realidad, como vamos a ver en el desarrollo de esta conferencia, son los verdaderos protagonistas de la comunicación interna. Y por ello son los que primero se deben tomar en cuenta, son los portavoces de la organización. ¿Y qué es lo que estos colaboradores deben saber? ¿Qué es lo que estos colaboradores deben comunicar? La organización deben conocerla. Los colaboradores y todos los equipos de la organización tienen que conocer de qué se trata esta organización, qué hacemos, comprender hacia dónde vamos y sobre todo los colaboradores deben saber muy claramente por qué están colaborando, cuál es su ganancia, ¿sí? Porque como vamos a ver más adelante, esto va a ser clave para poder tener y ser colaboradores comprometidos. La cultura organizacional. ¿De qué nos habla la cultura organizacional? De cómo hacemos las cosas en esta empresa, ¿sí? Cómo trabajamos, qué nos distingue de los demás, ¿sí? ¿Cuál es nuestro ADN? Esa es la cultura organizacional. Pero la comunicación interna es una herramienta precisamente con la que contamos para que la cultura organizacional evolucione y pueda adaptarse a los nuevos requerimientos del negocio. Por ejemplo, en este momento, con la pandemia, con todos los cambios que tenemos que enfrentar, es la comunicación interna la que debe fortalecer la cultura organizacional de la empresa, ¿sí? Es esta forma de comunicarnos, es esta forma de interactuar entre nosotros la que va a fortalecer la empresa y la va a llevar adelante, aún en estos tiempos de pandemia. Si bien es cierto, algunas organizaciones están ahorita tal vez sobreviviendo, otras se están reinventando, otras han tenido que parar, pero en todas las situaciones la labor de la comunicación interna es la misma, es la de poder fortalecer, la de poder afianzar la cultura organizacional para que sean las situaciones que afronte la empresa pueda evolucionar,
pueda transformarse. Tal vez, si es el caso, pueda reinventarse y adaptarse a todo lo que se viene. Porque lo que estamos pasando en este momento, sí, es un momento de incertidumbre, no sabemos cómo serán los próximos meses, se están proyectando algunas cosas en negocios, pero exactamente nadie se atreve a decir cómo va a ser la nueva realidad que vamos a enfrentar el año que viene, por ejemplo, ¿sí? Creo que todo lo estamos tanteando semana a semana, mes a mes, y cómo está evolucionando el asunto de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Vamos a continuar aquí. ¿Cuál es el valor de la comunicación interna? El valor es fomentar el compromiso de los empleados. Necesitamos que nuestra organización cuente con colaboradores comprometidos, porque los colaboradores comprometidos son aquellos que van a dar y van a aportar lo mejor de ellos para el logro de nuestros objetivos. Es importante que estos colaboradores sean inspirados, motivados y movilizados, ¿sí? Porque como les mencioné hace un momento, los colaboradores son la organización. Entonces, es importante que ellos sean protagonistas y portavoces de todo aquello que comunicamos, ¿sí? Los inspiramos, los motivamos, los movilizamos. ¿Cómo? Con el ejemplo. Vamos a ver en el desarrollo de esta conferencia que va a ser clave, va a ser importante el ejemplo del líder. Cada líder de equipo, cada encargado de los equipos va a ser ese modelador de la calidad de la comunicación interna que queremos en nuestra organización. Ese líder se va a encargar de inspirar con su ejemplo, de motivarlos, de movilizarlos. La motivación en el ser humano es algo realmente poderoso porque la motivación no solamente mueve a la persona, la motivación le permite ser constante, le permite perseverar. Entonces necesitamos líderes que inspiren a su equipo, que lo motiven y que los lleven precisamente a lograr esos objetivos que la empresa ya tiene trazados. Una comunicación interna que solo se da de manera vertical, o sea, de arriba hacia abajo, es una comunicación interna débil. Muchas organizaciones aún insisten en este tipo de comunicación, pero lo que estamos apostando, sobre todo en estos tiempos de tanto cambio, de tanta volatilidad, entonces necesitamos más bien una comunicación más transversal entre los colaboradores, donde el líder sea parte del equipo y donde el equipo realmente se sienta comprometido y se sienta identificado con el líder. Este tipo de comunicación transversal a la que estamos apostando en estos tiempos es aquella que es capaz de integrar al equipo para fortalecerlo. Una organización que hemos visto son personas, son los colaboradores, eso es lo clave. Pero si una sola persona, es capaz de hacer muchas cosas, es capaz de mover, es capaz de realmente tener logros muy importantes, una sola persona puede inspirar, una sola persona puede lograr un gran cambio. Imagínense todo un equipo de personas integrado y sobre todo fortalecido como equipo. Entonces, a eso es lo que estamos apuntando con comunicación interna. Comunicar para integrar, para fortalecer. Y claro, esto va a dar como resultado, uno de los resultados, potenciar el talento corporativo. Porque si nos comunicamos de manera efectiva, si nos comunicamos de manera clara, de manera oportuna, vamos a ver cómo ese talento de cada uno de nuestros colaboradores se une y se potencia. Porque una buena idea y una sugerencia y por ahí un proyecto, todo eso se junta y realmente todo suma para el avance de la organización. Entonces, integrar para fortalecer. Nosotros comunicamos para que el equipo se integre, se fortalezca. Y cuando hablamos de comunicación interna tenemos que hablar de un plan, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cuál va a ser nuestra planificación? Entonces, en el centro, si quieren llamarlo de alguna manera, en el corazón de nuestro plan, debe estar la marca de la organización, ¿sí? Quiénes somos, qué hacemos, realmente lo que nos identifica, el corazón de la organización tiene que estar en el centro de nuestro plan. Eso no puede cambiar. Luego, como vemos en el gráfico,
Lo que rodea este corazón son los protagonistas, nuestros colaboradores, nuestros equipos de trabajo. Inmediatamente después están los líderes, esas personas que son ejemplo para sus equipos, esas personas que modelan la comunicación interna. Y luego, cuando ya hemos trabajado en todo esto, en la marca de la organización, cuando hemos trabajado en los colaboradores, cuando hemos trabajado también en los líderes, cuando todo esto fluye de manera efectiva, recién, hablando de un plan, podemos hablar de objetivo, podemos hablar de estrategias y podemos hablar de acciones. Cuando hablamos de un plan para comunicación interna, necesitamos tener este orden, ¿sí? En el corazón, la marca de nuestra organización. Luego nuestros colaboradores, luego los líderes. Y al final recién podríamos proyectarnos en qué objetivo queremos, qué estrategias y qué acciones podemos tener. Hay colaboraciones que no deben faltar, ¿sí? Tenemos que reforzar el trabajo de colaboradores con los líderes. Tenemos que fortalecer la relación colaboradores y líderes, porque generalmente el líder es visto como alguien que va a exigir resultados, como alguien que va a exigir que las cosas se hagan de tal o cual manera. Y eso tiene que cambiar. Con comunicación interna y con un plan efectivo de comunicación interna, tenemos que sumar todo el trabajo de nuestros colaboradores con el trabajo de nuestros líderes y hacerlo juntos, ¿sí? El líder tiene que ser mucho más empático, el líder tiene que ser mucho más modelador, el líder tiene que convertirse en un ejemplo, en el sentido más amplio de la palabra. No solamente de cómo hace las cosas, sino cómo se motiva, cómo inspira a su grupo. Entonces, importante el trabajo que se va a dar entre colaboradores y líderes. Hay que enfatizar mucho esto porque a veces se exige a los equipos de trabajo, se exige, pero sin el apoyo de un buen grupo de líderes, en realidad esta exigencia solamente, en realidad no va a traer los resultados que esperamos. Pero si colaboradores y líderes trabajan juntos, podemos conseguir lo que estamos buscando. Y otra suma que también tenemos que hacer a nuestro plan es la de la credibilidad y la transversalidad. La credibilidad de la organización. Si queremos trabajadores, queremos colaboradores comprometidos, tenemos que ser una organización y tenemos que tener unos directivos y unos líderes y en realidad toda una gestión que tenga credibilidad, ¿sí? Que realmente lo que se comunica, que la información que se transmite, que aquello que el colaborador recibe de parte de la organización sea creíble, porque ¿cómo podemos esperar que el colaborador se comprometa con la organización si no hay un respaldo de verdad, de honestidad, ¿sí? De parte de la organización? Realmente un colaborador se va a comprometer cuando sepa que está comprometiéndose con una organización donde lo que se está diciendo es verdad y lo que se le está comunicando es verdad. La transversalidad, lo que les estaba comentando hace un momento, dejar un poco esa comunicación tan vertical y más bien invertir mucho más en la comunicación horizontal entre colaboradores, que se fortalezca este acercamiento entre colaboradores y líderes, entre directivos, que aquellos que están en cierta posición sean capaces de bajar y ponerse al nivel de sus equipos de trabajo para comprenderlos, para entenderlos, porque para comunicar yo necesito conocer a esas personas, a ese equipo de trabajo. Yo necesito entenderlos y de alguna manera conocer e ir entendiendo sus maneras de recibir las cosas, sus maneras de entenderse, de comunicarse. Porque si yo sigo en mi posición ahí arriba y no soy capaz de bajar y poder entender cuál es el trabajo del día a día, cuál es la labor cotidiana, cuáles son las necesidades que realmente mi equipo tiene, cuál es la realidad de mi organización, entonces poco a poco voy a ir perdiendo el contacto con esa realidad. Entonces, estas son dos sumas que se deben fortalecer en el plan de comunicación interna. Otro punto importante son las redes sociales, ¿sí? Muchos líderes y muchos directivos de las organizaciones les temen a las redes sociales, pero en realidad son una oportunidad para que nuestros colaboradores se conviertan en el
corto, mediano plazo en embajadores de nuestra marca, ¿sí? Ellos pueden compartir en estas redes sociales las experiencias reales que tienen en la organización, cómo se hacen las cosas aquí, lo bien que tratan al personal, lo buena que es esta organización, cómo es una empresa que realmente invierte en sus trabajadores, que cree en sus equipos de trabajo. Pero si yo quiero que mis colaboradores sean embajadores de mi marca en las redes sociales, yo tengo entonces que invertir en eso, porque para lograr que mis colaboradores puedan compartir esas buenas prácticas de mi organización, tiene que partir de un diálogo sano y fluido en la organización. ¿Qué van a compartir mis colaboradores? Si le preguntáramos a tu equipo de trabajo, si los lleváramos a una entrevista en Facebook, en Instagram, y colgáramos esa entrevista y les preguntáramos, ¿qué opinas de tu empresa? ¿Qué opinas de tu organización? ¿Qué opinas de tus líderes? ¿Qué sería lo que ellos contestarían? ¿Sí? Sería una buena opinión, sería una buena recomendación. Realmente lo que ellos pudieran decir sería algo positivo para la marca, para la reputación de la organización o no. Todo eso va a depender de cuán claros hemos sido, cuánto hemos invertido en nuestros colaboradores, cuánto realmente nos importan nuestros colaboradores, cuánto los cuidamos, cuánto los valoramos. Porque ellos, y lo voy a repetir toda la conferencia, los trabajadores, los equipos de trabajo, cada colaborador es parte fundamental de la organización, es la organización. Por eso la importancia de invertir en capacitaciones, en desarrollo, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a enfocarnos en un objetivo general. El objetivo general cuando hablamos de comunicación interna es fortalecer la cultura organizacional en la organización, por ejemplo, en un 70%, 80%. Ese porcentaje en realidad depende de cada realidad que la empresa esté afrontando en este momento, ¿sí? Pero es a base de una comunicación clara, ¿sí? Si no somos transparentes a la hora de comunicar nuestra información, de comunicar a nuestros equipos de trabajo qué es lo que realmente está sucediendo en la empresa, esa cultura organizacional no va a poder ser fortalecida. También la comunicación tiene que ser oportuna, tiene que ser confiable y como ya hemos mencionado antes, también tiene que ser integradora, que propicie un vínculo emocional con los colaboradores. Y estamos poniendo ahí un periodo de años, 3 años, por ejemplo. Pero sabemos, y ya se está hablando en este momento, que por la pandemia y por todos los cambios que ha sucedido en diferentes ámbitos, ya se están hablando de objetivos y planes para comunicación interna de 6 meses, de un año, porque precisamente todo lo que está sucediendo nos va a llevar a ser mucho más flexibles, a ser, a ser capaces de adaptarnos con mayor rapidez a estos cambios. Entonces, el objetivo del plan debe ir al servicio del fortalecimiento de la cultura organizacional, ¿sí? Por ejemplo, en esta nueva coyuntura de la pandemia que estamos hablando. Pero es importante que cuando hablemos del objetivo general, recordemos siempre que tiene que ser como un objetivo, tiene que ser descrito como un objetivo SMART. Recordemos que tiene que ser específico, ¿sí? Tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, ¿sí? ¿Cómo voy a realmente conseguir esto que me he propuesto? Tiene que ser realista. ¿Realmente cuento con los recursos para poder alcanzar esta meta? Realmente en el tiempo que me estoy proyectando voy a poder alcanzar, tengo que ser realista, ¿sí? Es bueno apuntar alto, pero también con cierta dosis de realismo. Y también es bueno considerar el tiempo, porque eso me va a permitir hacer un plan, como les dije, de 6 meses, de un año, un plan al corto, a mediano plazo, pero es necesario saber cuándo para poder luego hacer las mediciones. Vamos a mencionar, hablando de comunicación interna, algunas estrategias coyunturales, ¿sí? Sabemos que eh, la realidad que estamos viviendo ahora es una nueva realidad, ¿sí? Estamos viviendo un tiempo totalmente nuevo en la salud, en la economía,
en los negocios, en la educación. Entonces, hay unas estrategias, las 4 que voy a mencionar aquí que están en el lado izquierdo, que yo creo que son las fundamentales en todo plan de comunicación interna. En este tiempo, hablando de la pandemia. La primera es la humanización. Necesitamos volver a la esencia del ser humano, ¿sí? A lo profundo, a las emociones, a que realmente la persona se sienta valorada, estimada. En este momento, con el trabajo remoto, los horarios que estamos teniendo en los trabajos en casa, todo esto y el uso de diferentes tecnologías de la información para poder comunicarnos, de alguna manera nos están quitando un poco ese toque humano al que estábamos acostumbrados. Sobre todo los peruanos, que somos tanto de estar juntos, de pasar tiempo, ¿cómo se llama? Juntos y compartiendo. Entonces, tenemos que siempre buscar esa dosis de humanización en nuestra comunicación, porque esa persona que está detrás de la pantalla siente, se preocupa, tiene temores, tiene muchas preguntas, sobre todo, como les digo, en este tiempo de tanta incertidumbre. Entonces, más humanización, más empatía, diálogos más profundos, ¿sí? A veces es eh, mucho más poderoso empezar una conversación hablando de comunicación interna, por ejemplo, entre líderes y colaboradores, es ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Sí? ¿Cómo está la familia? ¿Sí? Parece sencillo, parece simple, pero en este tiempo es importante, porque detrás de esa pantalla hay una persona que necesita apoyo, ¿sí? Y necesita apoyo no de una aplicación, ¿sí? Y, no, o no, y tampoco de un video, sino de otra persona que esté al otro lado y que sea capaz de ser empática, que sea capaz de poder comunicarse y poder, de alguna manera, entender lo que esa persona está pasando en ese momento. El alineamiento, sintonizar a los colaboradores con los proyectos y las metas que la dirección se está proponiendo, ¿sí? Precisamente como ahora ya no podemos hacer tantas reuniones presenciales, como todo es de manera virtual, sí, tal vez las reuniones de alineamiento para volver a recordar para dónde vamos, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, es importante también porque precisamente como todo el contacto es virtual, se necesita ese acercamiento con mayor frecuencia. La participación, abrir esos espacios para que los equipos de trabajo, los líderes puedan realmente participar, que su voz no solamente sea escuchada, sino que sea tomada en cuenta. En esas reuniones virtuales que la organización va a tener durante la semana, es importante escuchar esas ideas, porque precisamente de esos equipos de trabajo es donde puede salir esa idea brillante que la organización necesita, tal vez en este tiempo, ¿sí? Tal vez alguna idea de nuevos canales de distribución, tal vez, se me ocurre, alguna idea sobre un servicio postventa, tal vez alguna idea diferente en cuanto a la atención del delivery, que ahorita todo el mundo lo está haciendo, pero de pronto alguno de tus líderes, alguno de tus colaboradores tiene esa idea que tu organización le puede servir, que tal vez puede ser la diferencia entre otras organizaciones. Pero ¿cómo te vas a enterar si no tienes los espacios abiertos para poder escuchar, para poder valorar lo que ellos quieren compartir? Y el acercamiento, ¿sí? Es importante que podamos, aunque sea de manera virtual, poder acercarnos a nuestros equipos de trabajo, que ellos sepan que ahí estamos, que los líderes estamos ahí para escucharlos, que estamos ahí para ayudarlos, ¿sí? El líder, hablando de comunicación interna, tiene que ser un facilitador. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Por favor, si algo necesitas, dímelo, mándame un mensaje, mándame un chat, llámame a la hora que sea. Es necesario el acercamiento. Como les decía un momento, ese trabajo entre líderes y todo el equipo de colaboradores tiene que fluir con mayor fuerza, porque precisamente como ahorita
todo es de manera virtual, esto tiene que gestionarse con mayor eficiencia. En el lado derecho pueden ver una lista de otras estrategias que también se utilizan en comunicación. Por ejemplo, fortalecimiento, la intensificación, la supervisión. Todos esos son estrategias muy efectivas que se pueden ir implementando de acuerdo a los equipos de trabajo, de acuerdo a lo que la organización esté pasando en ese momento. Pero sobre todo, los líderes de los equipos tienen que ir identificando cuáles son esas estrategias o diseñar tal vez una combinación de estrategias que mejor le vengan a sus equipos de trabajo, ¿sí? Porque no es lo mismo las estrategias que se van a utilizar, por ejemplo, en el área de la salud, en el área de educación, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante el trabajo de los líderes para identificar, diseñar toda una combinación de estrategias que se pueden utilizar para la comunicación interna. Aquí vemos ahora un ejemplo de estilo de plan estratégico, ¿sí? Como habíamos visto, el objetivo es fortalecer la cultura organizacional, ¿sí? Con una comunicación clara, oportuna, confiable e integradora. Vemos ahí algunas estrategias de las listas que ya habíamos visto anteriormente. Tenemos la conexión. Por ejemplo, ese es un diseño donde hemos escogido 4 estrategias diferentes, ¿sí? Para una realidad. Este es un ejemplo que ustedes pueden usarlo, pueden acondicionarlo a la propia realidad de su organización. Por ejemplo, ahí tenemos en estrategias conexión, alineamiento, movilización e integración. Digamos que estas son las estrategias que esta organización que estamos tomando como ejemplo necesita en este momento. ¿Cuáles son los frentes de acción? Por ejemplo, primero tenemos la estructura comunicacional, cómo está organizado, ¿sí? Luego tenemos la identidad organizacional, ¿sí? Eh, luego, otro punto fuerte también es el liderazgo comunicacional. O sea, ya no solamente hablamos del líder, sino hablamos del líder comunicacional. Y al final tenemos el canal y soporte comunicacional, ¿sí? Esos serían los frentes de acción para nuestras estrategias. Pero tenemos también acciones, y son acciones concretas. En realidad, no tiene que ser nada complicado, pero sí tienen que ser acciones bien identificadas para cada estructura que hemos puesto para las estrategias. Por ejemplo, la primera es difundir y concientizar, fomentar los deberes y derechos comunicacionales, ¿sí? La difusión, que todos conozcan sus deberes y derechos en cuanto a comunicación interna, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Sí? Tanto los equipos de trabajo, los líderes. Y otra acción importante es la matriz de flujos de información y comunicación, ¿sí? Es importante que, si bien es cierto, queremos fomentar que los colaboradores compartan, se comuniquen con nosotros, es necesario que ellos conozcan cuál es esa matriz de flujos para comunicarse, ¿sí? Porque si bien es cierto, estamos apostando por una comunicación más transversal, no podemos igual ignorar las jerarquías, el orden, entonces por eso es importante una matriz de flujos. Otras acciones, por ejemplo, identificar cómo se refleja la filosofía organizacional en la ejecución de las tareas diarias, ¿sí? Eh, ¿Cuál es esa manifestación que nosotros podemos realmente ver en nuestros colaboradores? O sea, si por ejemplo, parte de la filosofía de la organización es la honradez, ¿sí? Esto realmente se está viendo en el trabajo diario de mis colaboradores, realmente lo estoy viendo en mis líderes, realmente se está modelando en el día a día de la organización. Es importante identificar esto porque esto nos muestra cuán fortalecida está la cultura en nuestros equipos de trabajo. Y según eso, fortalecerla o, ¿cómo se llama? O hacer tal vez una reestructuración de nuestro plan. Otra acción concreta, promover espacios o círculos que fortalezcan los valores de la organización. Si bien es cierto, la organización tiene una filosofía, tiene una forma de trabajar, una forma de hacer las cosas, es necesario que existan espacios virtuales o presenciales donde los colaboradores conozcan y se comprometan con esta filosofía, ¿sí?
como lo decíamos al principio de la conferencia, yo comunico para integrar. Y esta integración me va a producir fortaleza en la organización. Pero parte de esta comunicación es abrir esos espacios para que mis colaboradores conozcan mi organización, conozcan de qué se trata esto. Más allá de información que sea un compartir, algo mucho más cercano, mucho más real. Entonces, tenemos que ser creativos en promover estos espacios, ¿sí? Ahora tenemos toda la tecnología, tenemos aplicaciones, utilicemos todo esto para poder compartir con nuestros colaboradores. La tercera acción, fortalecer la inducción corporativa y generar un nuevo espacio de reinducción corporativa, ¿sí? Cada colaborador que ingresa a nuestra organización pasa por este proceso de inducción. Recordemos que estamos en un momento de constante cambio. Tenemos que pensar como organización en esos espacios de reinducción. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones han tenido que hacer cambios muy drásticos, muy profundos en su empresa y estos cambios tienen que ser incluidos en esta reinducción. Aunque nuestros equipos de trabajo tengan años trabajando con nosotros y sean personas también comprometidas con la organización, más aún por eso, yo creo que el compromiso es mayor de poder informarles cuáles han sido estos cambios, cómo vamos a hacer las cosas en este momento, cómo nos proyectamos, cuáles son los objetivos a corto, mediano plazo, cuáles son las preguntas tal vez que tenga la empresa. Eh, Todo esto debe ser incluido en la reinducción para que nuestros colaboradores sean como que reactualizados en la realidad de la empresa. Otras acciones concretas, identificar las competencias comunicacionales que deben desarrollar los líderes de la organización. Tenemos que encontrar en cada líder a un modelador, a un ejemplo, ¿sí? De cómo nos comunicamos, de cómo llevamos la información desde la organización hacia los protagonistas, que son nuestros colaboradores. Entonces, hay ciertas competencias que estos líderes tienen eh, que verse en ellos mismos o que tienen que desarrollarlas. Entonces, aquí por eso vamos al segundo punto, que es desarrollar capacitaciones en habilidades blandas con perfil ontológico. Vamos hablando de nuestro liderazgo comunicacional, recuerden que estamos en esa línea, vamos a invertir en nuestros líderes, ¿sí? Porque si fortalecemos el liderazgo comunicacional, la comunicación interna va a fluir, porque cada líder va a ser un líder comunicacional, va a ser un líder empático, va a ser un líder que sabe relacionarse con el equipo de trabajo, sabe trabajar con ellos, sabe compartir la cultura de la organización y todo va a fluir, pero es necesario que no escatimemos en esa inversión en nuestros líderes, ¿sí? Fortalecer los diálogos de los líderes en reuniones y espacios de encuentro, ¿sí? Tenemos que fortalecer y tenemos que empoderar a nuestros líderes, ¿sí? Además de invertir en capacitarlos, en invertir en su desarrollo personal también, porque no es solo invertir en que adquieran conocimientos y sean capacitados solamente a nivel académico, también invertimos en su desarrollo personal, en inteligencia emocional, por ejemplo. Es son especializaciones que ahora, por el tiempo que estamos viviendo, son de orden casi obligatorio para nuestros líderes, porque precisamente nuestros equipos de trabajo van a sufrir por toda esta nueva forma de trabajar virtual, a distancia. Todos estos cambios generan ansiedades, generan depresión, generan emociones y sentimientos que tenemos que nuevamente aprender a sobrellevarlas, a contenerlas, y entonces necesitamos líderes que puedan ser capaces de apoyar a sus equipos de trabajo aún en esas cosas tan profundas y tan importantes del ser humano. ¿Sí? No necesitamos solamente líderes académicos, también necesitamos líderes con mucha inteligencia emocional, líderes mucho más empáticos, porque la realidad de ahora nos exige eso. Otras acciones, difundir y fomentar el protocolo del uso de los canales. ¿Sí? Hay protocolos que van a cambiar drásticamente, entonces la difusión también es importante. Diseñar un módulo de comunicación interna para la inducción y reinducción corporativa. El enfoque lúdico es lo que más se está usando ahora, ¿sí?
que esta forma de comunicarnos sea de una manera divertida, ¿sí? Ahora tenemos tantas aplicaciones, tantos juegos en Internet que pueden ser usados para comunicar de manera efectiva y poder acercarnos más a nuestros equipos de trabajo. Fortalecer la reunión institucional, destino de la organización. Ahí, como le digo, les he puesto un ejemplo nada más, pero que esta reunión institucional eh, salga de los equipos de trabajo, ¿sí? Que nazca de ellos mismos como una necesidad, ¿sí? De querer compartir, de querer fortalecer esos lazos como equipo. Relanzar la plataforma de la intranet asegurando los atributos técnicos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, la intranet a veces en algunas empresas es tan poco amigable, entonces yo creo que podemos invertir un poco más en una intranet más cercana, más efectiva, más humana, por el bien de nuestros equipos de trabajo, por el bien de nuestros líderes, porque va a ser una herramienta muy, muy efectiva para nuestra comunicación. Ahí tenemos un ejemplo de desarrollo de un frente de gestión. Eh, el frente de gestión que estamos ahí viendo en el ejemplo es el liderazgo comunicacional. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? Fortalecer el perfil comunicacional y relacional de los líderes. Entonces, ahí ya a las acciones ya las habíamos visto antes: identificar competencias, desarrollar capacidades, pero la tercera no la habíamos visto, que es identificar la percepción de los equipos con respecto, aquí al final, está al final de la tabla, con respecto a los escenarios previos y posteriores a la capacitación de los líderes. Si bien es cierto, vamos a fortalecer el liderazgo, vamos a invertir en nuestro liderazgo, no solamente de manera académica, sino también desarrollo personal, vamos a empoderar a estos líderes, porque queremos que sean modeladores, que sean ejemplo, pero también es necesario que toda esa inversión sea evaluada, que toda esa inversión realmente rinda fruto. Y lo mejor que podemos hacer es hablar con nuestros equipos de trabajo y nos digan, ok, su opinión, su percepción del trabajo del líder antes y después de todas estas acciones. Si realmente el líder se está desarrollando, si realmente el líder se está convirtiendo en ese modelo, si el líder realmente se está convirtiendo en ese ejemplo para ellos. Entonces, aquí se están incluyendo a todos los líderes, vamos a invertir en todos ellos, en diferentes, tal vez diferentes competencias, diferentes especialidades, pero se invierte en todos porque queremos que el trabajo sea uno. Y al final se consulta a todos los equipos de trabajo, ¿sí? Les consultamos a los equipos, ¿qué tal? ¿Cómo les va con ese líder? ¿Realmente se está convirtiendo en el líder por el que estamos apostando? Los responsables son las oficinas de recursos humanos y los mensajes, los líderes en nuestra organización son los grandes modeladores y promotores de la buena comunicación, ¿sí? Entonces, eso es importante cuando hablamos de liderazgo comunicacional. ¿Cuánto vamos a invertir en nuestros líderes? ¿Cuánto vamos a fortalecer su trabajo? Tenemos ahí ejemplos de liderazgo empático. Yo les puse ahí un ejemplo muy sencillo. El objetivo general, por ejemplo, fortalecer el liderazgo empático que promueva acercamiento y motivación entre los equipos para salir adelante en el contexto de cambio actual. Ese es un ejemplo basado con la realidad que estamos viviendo en este momento. Aquí tienen varias acciones en concreto para precisamente apuntar a un liderazgo más empático. Es importante que estas acciones, como le digo, sean acciones concretas, que se puedan medir, que se puedan visualizar, que se puedan ver resultados. Por ejemplo, ya habíamos hablado de la capacitación, ya habíamos hablado del alineamiento, pero es importante definir bien el objetivo general. Yo necesito un liderazgo empático, bueno, voy a fortalecer este liderazgo empático. Y ahí les puse algunas opciones que luego pueden revisar con mayor tiempo porque ya vamos a pasar a las preguntas. Este es otro objetivo más relacionado con salud y bienestar. Promover una convivencia que fortalezca la salud y bienestar colectivo de nuestros colaboradores y sus familiares. Por ejemplo,
en cuanto a salud y bienestar, es importante que los colaboradores sepan verdaderamente que estamos preocupados por su bienestar, y no solamente el de ellos, sino también el de sus familias, y que ellos tengan la seguridad de que en nuestra organización realmente están cubiertos, y más aún en esta situación. Entonces, hay algunos protocolos y algunos ejemplos que ustedes pueden tomar en cuenta cuando hablamos de comunicación interna en la salud y bienestar. Aquí vamos a ver algunas acciones y tácticas de comunicación. Hay algunos ejemplos ahí que he resaltado porque me parecen eh, que podemos conversarlos en este momento. Por ejemplo, las reuniones de 5 minutos. A veces no necesitamos tanto tiempo, pero sí necesitamos, ¿cómo se llama? Que estas reuniones sean continuas. Por ejemplo, giras o visitas a las sedes, ¿sí? Algunas, que esos grupos de trabajo realmente se vea el interés de la organización por cómo están, qué necesitan, en qué situación están trabajando. Sesiones para compartir las buenas prácticas, ¿sí? Si algo se está haciendo bien, es importante que todos lo sepamos. Medios y técnicas de comunicación, bueno, ahí vemos medios audiovisuales, virtuales, impresos. Vemos ahí también algunos eventos internos. Yo voy a hacer énfasis en la capacitación, pero ojo, no solamente estamos hablando de orden académico, también estamos hablando de desarrollo personal. Es importante que los equipos de trabajo y nuestros líderes sean capacitados de manera integral, porque necesitamos su desarrollo integral. Otras acciones aquí, por ejemplo, concursos y premios, tenemos homenajes, por ejemplo, al mejor trabajador, al mejor colaborador, al embajador de la marca, por ejemplo. Otras acciones y tácticas, también tenemos ahí documentos, algunos estructurados que son protocolos, son manuales, todo aquello que pueda servir para que el colaborador y el líder esté bien informado de la realidad de la organización. Campañas también, algo que siempre me ha impresionado mucho el efecto que tiene en los equipos de trabajo son las campañas de salud, porque realmente ahí la gente nota y ve que la empresa se está preocupando por ellos, en cosas realmente a veces tan sencillas como muestras de sangre o campañas de despistaje de diferentes enfermedades, vacunas. Son cosas que se pueden hacer en la organización, pero que dicen mucho de la organización. Son cosas a veces muy sencillas de armarlas, de organizarlas, pero que dicen mucho acerca de cuán real es mi preocupación como organización por cada uno de mis colaboradores. Y esa preocupación no solamente por cuánto puedo recibir de colaborador, sino que me preocupa esa persona, me preocupa lo que le está pasando. Entonces, con esto estamos terminando la conferencia de comunicación interna. Les agradezco su atención, les agradezco su tiempo. Y bueno, estamos dejando unos minutos para las preguntas que pudiéramos tener sobre el tema. Yo estoy viendo aquí en el Facebook. Si hay alguna pregunta, por el Zoom también pueden compartir. ¿Por cuánto? Yo estoy viendo aquí si hay alguna pregunta. Mantiene videofuentes. Voy a dejar de compartir la pantalla. No veo preguntas por el Facebook.
Tampoco no veo preguntas por el Zoom. Bueno, una vez más les agradezco su atención, les agradezco su tiempo y bueno, ha sido realmente muy interesante compartir con ustedes el tema de comunicación interna y bueno, tienen el material ahí en la página de Facebook, están las direcciones para que puedan revisar el material con mucho más detenimiento. Eh, Felicitaciones a todos ustedes que están capacitándose, que todavía están preocupándose por su desarrollo. Y bueno, un abrazo a todos y muchas gracias. Vamos a finalizar la sesión de hoy